APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Bajo un mismo sol. La fiesta del cine y la comunicación de los pueblos ancestrales llega a Quito. Mi nombre es Edison Menala, soy el presidente de la Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas, APAC. APAC es miembro de CLACPI, la cual es la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de Pueblos Indígenas. Esta coordinadora viene haciendo un festival de cine y comunicación de pueblos indígenas en los diferentes países, quienes son miembros también de CLACPI, ¿no? Para el año 2022, junto con CONAIE, Alpache, Corpan y APA como miembro de CLACPI, organizamos este festival, el 14º Festival de Cine y Comunicación Indígena. Este festival tuvo inicio el 21 de noviembre. Bueno, hubo un lanzamiento del festival al posterior, pero el inicio se dio desde el 21 de noviembre hasta el 25 de noviembre. En este festival lo que se realizó, se llamó a varias organizaciones de diferentes países, ¿no? Miembros de esta coordinadora, como Colombia, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia, Perú. De estos diferentes países, quienes son miembros son comunicadores más que todo indígenas de pueblos y nacionalidades, que realizan radio, televisión y producción audiovisual. Están inmiscuidos en el ámbito de la realización de películas, cortometrajes, animaciones, ¿no? Entonces, dentro de este festival se llamó a todas esas delegaciones para realizar conjuntamente con ellos este festival que se realizó en Quito, en el Centro Cultural Metropolitano. El día de hoy nos han convocado para que podamos juntarnos, dar inicio a este evento tan importante para cada pueblo. No solamente pueblos nativos, sino los pueblos del mundo que necesitan poquito a poquito ir recuperando la memoria. Esa memoria que en este tiempo nos convoca al círculo. Este festival se inicia con una ceremonia, ¿no? Se realizó en el Parque El Arbolito. Ahí se realizó un pequeño altar en donde todos quienes estaban invitados, quienes pudieron llegar ya a esa ceremonia, hicimos una bomba y pudimos realizarlo ahí con la maestra de ceremonia. Y con eso dimos inicio a este 14º Festival de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, ¿no? Esto se llama el Churo. Estamos en territorio Quito-Cara, en el centro, en el medio. En nuestro país hay muchas culturas. Dentro de todo este festival, nosotros como APAC también hicimos unas muestras de cine itinerante, que eso mi compañera Samia Maldonado, que ellos fueron a territorio, a la comunidad de Palmira, en territorio Agua. La Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas APAC, el colectivo de jóvenes comunicadores y productores audiovisuales Quichuas Proconec y la productora Muyo. Estamos aquí para realizar una muestra de cine. Esta muestra de cine es parte del Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas. En la muestra de cine se proyectó la película Anum Lahuenche, que es una producción, un documental de Chile que está participando dentro del festival. Y también se realizó la proyección de varios reportajes realizados por la productora APAC.
También como APA, conjuntamente con APANAPSE, que es una organización aliada de Sucumbíos, también logramos hacer una muestra itinerante en Lago Agrio. Esto fue como parte de las actividades que realizaban propiamente como APA. Como parte del macroevento se realizaron algunos eventos, talleres de derecho a la comunicación indígena, conversatorios de narrativas cinematográficas desde los pueblos ancestrales, también una minga de saberes para la comunicación en resistencia. Se realizó lo que son la muestra central, ¿no? Las muestras centrales, que quieren decir, justamente como este festival estaba aperturado para que también participen diferentes películas, cortometrajes en diferentes categorías que existía, hubo muestras de cine que se estaban realizando tanto en el Centro Cultural Metropolitano y también muestras de cine en diferentes centros educativos, ¿no? A la par de que se realizaban los otros eventos también. Dentro de estas muestras pudimos ver algunas películas ecuatorianas, bolivianas, argentinas, chilenas, que justamente algunas fueran realizadas por propias personas pertenecientes a pueblos originarios, ¿no? Y algo en lo que coincidíamos todos era el hecho de por qué nos metimos a realizar esto de la producción audiovisual. Esta era una ventana para nosotros para mostrar nuestra cultura, nuestros saberes ancestrales desde nuestras propias perspectivas. Y algo sumamente importante también era que todos quienes estábamos ahí de los diferentes países lo hacíamos por el hecho de defender nuestros territorios, ya que toda la zona del Abya Yala, toda la Amazonía también está amenazada por lo que es la minería, ¿no? Que este es un festival que busca no ser un festival competitivo, ¿no? Lo que se busca es más bien premiar o destacar, ¿cierto?, aquellas películas, aquellos trabajos, cortometrajes, en los diferentes formatos que dan cuenta de procesos, sobre todo procesos pensados y trabajados desde las propias comunidades, ¿no? CLACPI lo que busca y apoya y promueve es justamente un principio de autoría indígena, un principio de la autorrepresentación. La premiación a las diferentes categorías que existía, tanto largometrajes, cortometrajes, animación también. Esto fue ya el último día, ¿no? El 25 de noviembre, en donde hubo la participación de diferentes artistas musicales, grupos de danza. También nos acompañó el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y también estaba la embajadora de Bolivia, estaba ahí presente, quienes nos estaban acompañando en esta premiación, que fue un momento ameno, grato, en donde se realiza el reconocimiento a todo el esfuerzo que han venido realizando los diferentes colectivos para realizar sus producciones audiovisuales. Agradecemos a toda la delegación nacional e internacional que aportó sus tiempos para que pueda estar aquí en esta gran fiesta de los pueblos indígenas. No es fácil dejar un día nuestra casa, no es fácil dejar un día nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, porque como todo el mundo ya sabe, es naturaleza humana que tenemos que comer todos los días. Y sabemos que esto se requiere de un gran sacrificio, y por eso es que estamos aquí, porque estamos apasionados y porque nos gusta lo que estamos haciendo, y tenemos sobre todo el compromiso con nuestros pueblos. Así se fue desarrollando, y posterior a eso también hay lo que es el Huarmi Cine, ¿no? Que es una actividad que se va a realizar más adelante, que se sigue realizando después de lo que fue las muestras centrales y todas las actividades que se mencionó. Fue una experiencia bonita el hecho de conocer varias organizaciones que siguen el mismo camino de la lucha, y sobre todo aprovechando estas herramientas tecnológicas que tenemos a la mano, ¿no? Agradezco sobre todo a CLACPI por tenernos en cuenta aquí también para realizar los diferentes trabajos. Hemos estado organizándonos ya desde hace años atrás, conjuntamente con CONAIE, Corpan, Alpache y otras personas, ¿no? Para realizar todo este magno evento que se realizó en el año 2022.
El siguiente festival se realiza en Perú el año 2025. Este sería el 15º festival. Allá es a donde viajaría el festival y se organizaría así como se organizó aquí en Ecuador. Kikingunaka, bajo un mismo soltami rikuna hupangichi. Alipuncha mashikuna, alishamushka kapaichi. Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas. Gracias por estar aquí. Estamos en Rimari. Vamos a aprender algunas palabras que hablamos diariamente en las comunidades. Conozca, maitapash ningi. Esto se usa para regañar o reprochar a alguien. En castellano sería, hablas piedras, dices tonterías, maitapash ningi. Napingaruku, manapingaruku. Esto lo utilizamos cuando alguien es demasiado sinvergüenza. Por ejemplo, cuando un político es demasiado corrupto, le decimos manapingaruku, napingaruku, ¡qué sinvergüenza! Para que vean que es así de fácil aprender el quichua. Aprendamos el quichua de corazón. Chunguan yachajushun chiñukanchishimita. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Mi nombre es Lice Chiguango, soy de la nacionalidad quichua, soy parte de APANAPSE y trabajo como vendedora aquí en la Feria de las Nacionalidades. Es una feria organizada por mujeres de distintas nacionalidades. Aproximadamente lleva 5 años y fue fundada por mujeres de distintas nacionalidades de la provincia de Sucumbío aquí en el Cantón La Guadra. La agricultora necesita la tierra para trabajar y cultivar sus productos. Así nos necesita también la población a los vendedores de las ferias para alimentar a la ciudad. Los productos que ofrecemos aquí son de la zona y son productos endémicos de la Amazonía y son muy saludables porque vienen de un origen donde nosotros podemos conocer a los campesinos quienes son los que traen estos productos. Lo que me gusta aquí es que es bien tranquilo y pues nos conocemos entre todos y a veces tenemos también que ser solidarios porque a veces algunos de los compañeros o compañeras que también laboran en sus trabajos a veces se encuentran también en situaciones críticas. Es muy importante que las políticas públicas y la sociedad en general entiendan que esos espacios se fortalezcan y crezcan para que las mujeres podamos realizar actividades económicas y podamos tener y ser independientes, ¿no? Y tener la seguridad de poder cuidar de nuestros hijos y así nosotros poder tener una subsistencia económica adicional. Usted está viendo Bajo un mismo sol.
Tuma punjaguta charipaichi mashiukuña kutin wayraguma llushinakpanchi la tulpa programaguan kunan punjami washaguta uyagrinakpanchi imashinata resoluciones del 28º Asamblea de Poder Popular de Cotacachi, y vamos a estar conversando hoy con Magdalena Juárez y Jorge Izama. ¿Qué es la Asamblea de Poder Popular? Es un espacio de participación de todos los sectores de Cotacachi, como diríamos, la parte urbana, la parte de la zona andina, como nos llaman, la zona de Inta, Golondrinas, en donde se invita a toda la gente a que venga con sus opiniones, ¿no? O sea, las necesidades que se tiene, los problemas que tenemos, se discute entre todo el cantón, digamos, y se saca resoluciones en esta asamblea cantonal. ¿Esta última asamblea en dónde se realizó? Sí, esta asamblea se realizó en la zona de Intag, Cielo Verde, ya que la dinámica de la asamblea es realizarlo año tras año en cada zona, en la zona urbana, en la zona andina y en la zona de Intag. Esta vez nos ha tocado lo que es la zona de Intag y lo hicimos en Cielo Verde. En Cotacachi no es como un cantón ejemplar en cuanto a participación ciudadana. ¿Cómo es que funciona este sistema para que haya toda esta acogida, ¿no?, dentro de Cotacachi? Un ejemplo, el Comité de Mujeres, agrupamos a las organizaciones de mujeres de la zona andina. Igual las mujeres urbanas agrupan a otras mujeres urbanas, y también la zona de Intag, la zona en tema de golondrinas. O sea, hay organizaciones. A través de esas organizaciones nos reunimos y vemos las necesidades comunes de todos, y a base de eso podemos empujar entre todos, porque no es solamente la responsabilidad de la organización o de una persona, sino de las personas organizadas, de los ciudadanos y también del Estado. ¿Cómo se organizan un poco para ir direccionando los temas? Dentro de la asamblea hay un comité que se llama el CPP, en donde están los representantes de cada organización. Entonces, de cada organización presentan el tema sobre las necesidades que plantean la ciudadanía, para lo cual tuvimos 7 mesas: la mesa de avances en la educación y plan cantonal para la prevención de la violencia; la mesa 2, análisis crítico sobre el presupuesto participativo; mesa 3, fortalecimiento y seguridad barrial y comunitaria; mesa 4, también era un análisis sobre el levantamiento indígena que se tuvo el año anterior, a ver los resultados; la mesa 6 era cultura de paz y habilidades sociales que tenemos dentro del cantón; y la mesa 7 era de conservación del uso y sustentable del plan municipal del Acusmit. ¿Cómo se organizan para trabajar ya dentro de las 7 mesas? Se abren las 7 mesas con sus respectivos exponentes o sus facilitadores. Tratamos de buscar a las personas que conocen de estos temas para que ellos sean quienes puedan exponer, o de una manera más técnica podernos guiar a lo que nosotros estamos planteando, nuestra demanda o nuestra necesidad. Ajá. Y bueno, para ir conociendo las resoluciones, ¿no? Primero un poquito conocer la problemática en sí, por qué la mesa, y luego la resolución, ¿no?, si nos pueden facilitar eso. Por ejemplo, una de las mesas era de salud. Entonces ahí se discutía, ¿no?, qué pasó en el tema de pandemia, cuáles fueron los problemas, y se analizaba de que la gente que vive en la comunidad y que se alimenta de los granos, o sea, no se enfermaron como se enfermaron otra gente, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le da como bastante valor ahora a la alimentación y también a las plantas medicinales? Entonces, en ese sentido también se queda cómo hacer un intercambio de experiencias con otras mamas, con otros cantones, con otras mujeres, para ir como más intercambiando esos conocimientos ancestrales, ¿no? En cuanto al tema de seguridad, más bien de inseguridad que estamos viendo, ¿no?, ¿cómo se analizó? ¿Cómo fueron las resoluciones a las que llegaron también? Sí, por ejemplo, en el tema de seguridad teníamos a un compañero de Cotacachi, Leonardo Alvear, quien estuvo al frente de esta mesa también, con su conocimiento, aportando, dando ideas.
en donde se planteaba en esa mesa de seguridad que nos podamos reunir todo el cantón, la zona andina, la zona urbana y la zona de INTAC, en donde podamos articular frente a cualquier problemática, incluyéndonos a las instituciones de seguridad, que es la Policía Nacional, en donde podamos dar una rápida acción sobre la situación de violencia o de inseguridad que estamos pasando. Dentro de las comunidades quichuas conocemos lo que es la justicia indígena. ¿Cómo se trató de pronto en esa temática también? Por ejemplo, la parte urbana hace una solicitud de que como en la parte alta hacemos lo que es la justicia indígena, entonces se puede articular también con la parte urbana, en donde tal vez ellos también puedan, se puede decir, ser parte de esta práctica de justicia indígena, porque muchas de las veces dicen cogemos a los infractores, pero les entregamos a la policía y de repente no sabemos ni qué habrá pasado, porque hasta ahí llega. Pero en cambio en lo que es la justicia indígena tratamos de reparar, como se dice, el hecho. Entonces eso fue que había un intercambio, que haya un intercambio de experiencias de la zona andina, que lo practicamos lo que es la justicia indígena, hacia la parte urbana y hacia la parte de la zona de INTAC. ¿Cómo se trabajó en este tema de cultura? Bueno, viendo las problemáticas, ¿no?, que existe actualmente, por ejemplo, uno de los problemas, o sea, que nuestros jóvenes o niños ya no quieren hablar quichua. Entonces, ¿cómo ir buscando, sensibilizando sobre este tema? Que tenemos que nuevamente seguir hablando en nuestro idioma, que cómo sensibilizamos más a los padres. Entonces yo creo que es las actividades que podemos hacer, y otro también las escuelas, ¿no?, donde también deberían ir, hablando el tema de quichua, tiene que haber profesores quichuas. Por ejemplo, en las escuelas, ya cuando hay una directora quichua hablante, por lo menos ya empieza a hacer la ceremonia en las 4 reimis, digamos. Sí, entonces ya es un inicio que están sensibilizando, ¿no? Ustedes saben que año tras año hacemos la Feria de Semilla en mes de agosto. Entonces eso también es ir recuperando o fortaleciendo las semillas, los conocimientos ancestrales de nuestras mamás, de nuestros papás, las prácticas agrícolas. Entonces eso lo hacemos. Y nosotros hemos presentado también este tema ya para que sea reconocido como chacra andina a nivel mundial. Y algo que es súper interesante también con el joven, ¿cómo se llama? Gato, que le dicen, creo que es un joven quichua rapero, que igual impulsa mucho el quichua, y creo que de esa forma también se ha llegado mucho con el quichua a los jóvenes, ¿no es cierto, compa Magui? Sí, así es. Por ejemplo, el compa Gato, que le decimos siempre, él ha sido uno de los activistas muy importantes. Va a base de su música fortaleciendo el quichua, pero también a base de sus participación va también apoyando a sensibilizar en tema de violencia. Se han agrupado jóvenes para ir trabajando en tema como presentando TikTok, teatros, música. Los jóvenes necesitan espacio, necesitan que alguien esté guiándole, que alguien les dé importancia a su pensamiento, a lo que ellos quieren. Entonces, en ese sentido, creo que hay que seguir trabajando, y creo que no es una responsabilidad solo de nosotros como organización, sino de los padres, de las instituciones públicas, privadas, y las organizaciones como nuestras organizaciones. Creo que esta responsabilidad es de todos, del tema educativo, que todos hagamos esa minga para dar esa importancia a nuestros jóvenes y niños. También nos mencionaban algo del ACUSMIT, para ver si nos explican qué es el ACUSMIT y un poquito de la problemática, igual a qué resolución se les llegó. Sí, el ACUSMIT es el área de conservación de uso sustentable intacto ISAN. El ACUSMIT es una ordenanza que los compañeros de INTAC hace mucho tiempo atrás, 4 o 5 años atrás, ellos plantearon que se cree esta ordenanza para cuidar lo que son los ríos de INTAC. Entonces netamente es, se puede decir, una actividad que se planteó al municipio, y dentro del municipio lo acogieron y crearon una ordenanza. Entonces eso es lo que ellos también están defendiendo, al igual que nosotros de la parte andina defendemos a la Pachamama. Ellos también están defendiendo la naturaleza, y esto ellos lo hicieron como una herramienta para atacar, como decía, o para frenar
el avance de la explotación minera que se quiere adentrar a INTAC. ¿Cómo se ha venido trabajando en este sentido, justamente lo que decían, ¿no?, en defensa de los ríos, defensa de los territorios? Sí, por ejemplo, la problemática de la minería es, creo que siempre desde las organizaciones, desde la asamblea, desde la UNORCAG, desde el comité o Toisan INTAC, hemos demostrado que hay alternabilidades con emprendimientos alternativos que puede generar economía, que no solamente la minería es quien genera economía. Entonces, frente a esto, por ejemplo, en la actualidad estamos con 11 emprendimientos entre las 3 zonas para reactivar la economía, de hecho también de las mujeres y de la zona exclusivamente de INTAC. Yo creo que varias alternativas hemos demostrado. No solo hemos estado rechazando la minería, sino también hemos estado demostrando que hay otras alternativas económicas. Entonces yo creo que eso debería el Estado acoger y seguir estos ejemplos, aunque pequeño, pero desde la ciudadanía hemos estado impulsando. A esto debería impulsar más el Estado. Reproduciendo el buen ejemplo, ¿no? Sí. No solo quejándose de pronto, no sino solo mostrando quejamos. también que hay la alternativa y esta puede ser la solución. Desde la Asamblea también creo que se ejecuta una pequeña feria. Más bien lo que nosotros de la Asamblea es articular las acciones con las diferentes organizaciones. Para complementar lo que decía la compañera Maggie, justamente meses anteriores habíamos hecho una gira de observación con los compañeros dirigentes de las comunidades de la zona andina hasta la área de influencia minera en Yurimawa, Junín, en INTAC. Entonces, porque mucho se habla del tema minero allá, pero mucho desconocemos. Entonces, compa Maggie también había planteado de que se pueda hacer una gira con los compañeros para que puedan observar qué se está defendiendo. Entonces quedaron sorprendidos de lo que se quería minar. Entonces, por ejemplo, ahí salió una buena idea de que se siga haciendo estas giras de observaciones con otros grupos, porque no pudieron ir todos, solamente se pudo seleccionar 40 o 60 personas, ¿no? 60. Como 60 personas para avanzar, pero salió una idea de que se pueda volver a realizar estos temas con otras personas para que puedan ir a conocer lo que se está defendiendo de tema minero. La mesa de participación ciudadana, ¿no? ¿A qué resoluciones se llegó? Las resoluciones más claras son, o sea, nosotros seguir participando, o sea, por más que no nos hayan reconocido legalmente, hemos dicho nosotros somos legítimos, no realmente no necesitamos, aunque sí es un poco la dificultad del tema legal, pero en este tema hemos dicho tenemos que seguir participando. Así lo hemos hecho desde el año 96, la UNORCAG desde mucho más antes aún todavía. Creo que es la esencia de los pueblos y nacionalidades mantenernos organizados, independientemente de que seamos o no seamos reconocidos. Creo que en estos tiempos es en donde el Estado crea leyes tal vez para reconocernos, a veces decimos es para mantenernos al modelo que ellos quieren, pero nuestra forma de convivir, de la convivencia de la cosmovisión indígena siempre ha sido el tema organizativo, comunitario. Y en cuanto a lo que es una última mesa, creo que se nos está escapando, que es de niñez y adolescencia, Mashi Magdalena, ¿cómo fue la participación? ¿A qué resoluciones se llegaron en ese sentido? Bueno, yo creo que los niños se reúnen y también ven sus necesidades, que haya más seguridad, que haya más espacios recreativos. Entonces yo creo que los niños también tienen voz y decisiones propias para que puedan opinar. O sea, eso es el espacio de todos y todas, participar y dar nuestro punto de vista, nuestras opiniones, y eso que sean recogidos y se lleve a trabajar en esa línea. Los jóvenes de Golondrinas que identificaron de que la juventud, al no encontrar un espacio recreativo, al no poder demostrar sus capacidades o sus habilidades y ser tomados en cuenta en estos espacios, ellos lo más fácil es dedicarse al alcohol. Entonces ellos hacían un pedido de que se genere espacios recreativos, que se pueda hacer espacios en donde puedan identificar las habilidades de las personas y puedan ser fortalecidas y apoyadas para que no seamos presa fácil de la delincuencia, del narcotráfico o del alcoholismo.
Así es, amigos, hemos estado escuchando cómo ha venido trabajando, ¿no? O cómo se ha venido desarrollando lo que es la 28ª Asamblea de Unidad de Poder Popular, ¿no? Que se dio en Cielo Verde. Sí, Cielo Verde, el 10 de diciembre, se me va el nombre, pero la fecha se me queda. Agradecemos la presencia de Magdalena Fueres, presidenta del Comité Central de Mujeres UNORCAC, también la presencia de Jorge Izama, quien es el presidente de la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi. Y Paichapani, Mashiukuna, Kayokama, Cheyanok Panchi, Kikinunapa, Rikuchiukunawan, Kaimikapan, La Tulpa, Supunjawukam. Uyayaycha, Harisana, Uyayaycha.